Bueno, definitivamente lo acontecido, sobre todo en el Gran Santo Domingo, pues parecería digno de una película de acción. Yo bromeaba, obviamente no son términos para uno bromear, pero decía yo, caray, con razón se ha estado resaltando cómo la producción audiovisual, sobre todo el gran cine internacional, ha cobrado vigencia en la República Dominicana al tiempo que incluso sectores turísticos lo han resaltado, porque gracias a esa economía naranja internacional, pues se han estado también copando las habitaciones de los espacios turísticos, de las instalaciones turísticas del país. Y parecería que se estaba filmando una película en el Gran Santo Domingo este fin de semana, cuando helicópteros bajaban en barrios populosos, ¿no?, de nuestra ciudad, las calles. Tú veías los vehículos militares, este rameado que denota casi que un estado de guerra. Sin duda, lo acontecido este fin de semana, que no era más que la respuesta o el plan, la puesta en marcha de lo que habría anunciado el gobierno con respecto a la salida a las calles de la policía y los militares de manera conjunta en un apoyo a la policía para poder, digamos que contener la ola de delincuencia que se vive en el país. Sin embargo, señor Garrido, entre viernes, sábado, al tiempo que sucedía eso, en las localidades más remotas del país, incluso en el interior, pues se bañaban de sangre, porque los hechos delictivos y los ataques en las calles parecerían una especie de lucha de poder, a ver quién puede más poner el control en una zona. Yo no, pero te digo que no sé bien cómo interpretar ni cómo valorar esos esfuerzos, porque obviamente si no se sostienen en el tiempo, si no son parte de un plan integral, sino que son una respuesta reflexiva a algo que está pasando, entonces no creo que perdure en el tiempo y Claro. obviamente no creo que tenga un resultado favorable. Eh, y el desfavorable es evidente, o sea, varias personas que en este fin de semana estuvieron moviéndose por el interior del país me decían, oye, pero y que no eran dominicanos, por ejemplo, Ujú. me decían, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tantos vehículos militares? Sí. ¿Qué sucede acá? ¿Qué está pasando más o menos? ¿Qué tantos vehículos militares en las calles? Eh, Ciertamente una situación que preocupa. Yo no he visto los resultados. Ahí lo que veo es algunos anuncios de presos que no son presos y de presos que debieron estar presos. Entonces, no sé. El presidente va para la cumbre de las Américas. Sí, sale mañana, esta tarde, le tocaría mañana estar allá en Estados Y Unidos no es hoy en la que cumbre. inicia la cumbre. Arranca hoy la cumbre hasta el viernes, en efecto. Vamos a hablar de eso en un momentito, pero incluso, señor Garrido, con respecto al impacto que esto pueda tener con respecto a la merma quizás de la delincuencia, pues ya hay expertos en el área sociológica que dicen que esto no va a frenar de alguna manera, que no va a erradicar la criminalidad y la delincuencia en el país, como han asegurado las autoridades. La propia socióloga Taira Vargas pues ha dicho que la respuesta, ¿no?, con el inicio al patrullaje mixto, pues es justamente lo que no surtirá un efecto por la evidencia de lo que se ve. Dice que las autoridades han debido en esta oportunidad pues centrarse más bien en los delincuentes que obedecen a espacios jerárquicos superiores, ¿no?, a jerarquías superiores dentro de las organizaciones delictivas, que estar en las calles con este aparataje que justamente definíamos al principio, pues crea más temor y algo a veces hasta presiones, ¿no?, por como decíamos hace un momentito, pues tratar de demostrar quién es quien tiene el poder. Y veíamos también que desde la DNCD pues se anunciaba una nueva ocupación de droga, 62 kilos de droga, pero justamente dónde están los responsables de esas
de esas cargas ilegales, ¿no? Que siempre son las preguntas que hacemos por acá, ¿dónde están los detenidos? Porque justamente eso es parte también del caldo de cultivo de la gran situación que vemos en el país y de estos enfrentamientos entre bandas y el microtráfico en los barrios, que obviamente es uno de los principales males, ¿no? Causantes de la delincuencia en los sectores más populares del país. Esa, esa respuesta o reflexión de Taira Vargas me parece fabulosa. Qué bueno que tú la hayas traído a colación, porque de la manera que ella lo está diciendo, yo creo que a buen entendedor, ¿verdad? Claro. Cosa le quedó flojo con eso. ¿De qué ustedes me están hablando? De que van a ser redadas, de que van a ser recogidas de FONI 1, cuando todo el mundo sabe que los que obedecen a los grandes poderes jerárquicos, precisamente militares y policiales, eso están avisados. Tú sabes que aquí el orejeo es muy, es una práctica muy generalizada. Se usa mucho en la lotería, siempre hay alguien orejeado. Y se utiliza también en los cuerpos castrenses y en todos los estamentos del Estado. O sea, no es difícil tú ser un oficial y tú enterarte y saber cuándo van a hacer una redada por la esquina que es tuya. Claro. La esquina en la que tú tienes la gente tuya. Entonces ya esto viene esa foto de esa carga supuestamente de cocaína encontrada, así que ya uno está cansado de eso, porque que, ajá, ¿y dónde están los fulanos que la cargaban? Caras, claro. Y siempre O sea, hay... esas 8 fundas aparecieron solas. Fue así, en paracaídas que cayeron. Claro. ¿Dónde están los presos que van acompañando eso? ¿Y dónde está el dinero que va acompañando eso? ¿Y dónde está la investigación que lleva al segundo lugar a donde eso iba? Claro. Sea aquí en el país, sea fuera de aquí. Cada vez que agarran un contenedor en el muelle y dicen que encontraron un contenedor con un fondo falso y en ese fondo falso había 1000 kilos de cocaína. Bueno, pero ¿y de quién era el contenedor? Ese contenedor se estacionó solo ahí en el muelle. ¿Qué camionero lo trajo? ¿Para dónde iba? O sea, es que no tiene sentido. Es demasiado el contubernio, es demasiado intenso. Claro. Uno no lo entiende, uno no llega como uno dice, pero señores, en serio, o sea, ya. Y vamos a seguir con esta película de esta forma. Eso es así. ¿Hasta cuándo nos van a tener engañados y van a entender que uno como que no sabe leer y escribir? Hay que ponerle rostro a la noticia, sin duda, y que no sean estos operativos fantasmas, que son fantasmas, porque al final de cuentas tú dices, ajá, sí, la droga. Yo no hay garantías reales de que eso sea parte de una captura rastreable, puede ser cualquier cosa, incluso hasta para llenar numeritos como las multas de la DGCET, que los agentes tienen una cuota. Puede ser muchísimas cosas y en efecto agarrar la situación por el lado más débil de la soga, que son los del microtráfico, que regularmente son personas más vulnerables, que no son letrados en su mayoría, que no son gente que tienen conocimientos académicos para armar una estrategia, son los que hacen la parte sucia del trabajo, el que analiza, el que estructura, pues sin duda es ese que está en otros espacios en los que no se tocan porque allí hay otro tipo de intereses. Y ya lo hemos visto incluso en las ciudades más afectadas por esta situación. En México, por ejemplo, donde tenemos situaciones, ciudades que está copado incluso en el DF, como lo cuentan en el libro 3 periodistas, El narco mexicano. Y lo veíamos en Colombia también, como los grandes líderes policiales estaban metidos en todo esto. Cada vez que detenían un grupo de narcotráfico, pues habían militares envueltos en esta situación, porque obviamente tienen la protección de las autoridades para poder moverse con la libertad que lo han hecho. Y obviamente en República Dominicana la realidad no es distinta, y lo hemos visto también en los casos más sonoros ahora mismo de corrupción, de malversación de fondos. Vemos
incluso a una plana mayor del gobierno pasado involucrado. O sea que esto ha permeado los espacios más altos de decisión, de resguardo, de los que han tenido que, por naturaleza, ser llamados a cuidar a la sociedad dominicana y empiezan a cuidar sus bolsillos antes de cualquier otra cosa. Bueno, los casos mexicanos, y tú dijiste que eso lo vamos a dejar para la próxima noticia, son anecdóticos sin lugar a dudas. Y lo que ese tráfico, el daño que está causando, o sea, la figura de Miguel Ángel Félix Gallardo, por ejemplo, en México, es una figura muy particular. Eh, Cómo pudo estructurar todo un cartel completo, y tenía por completo amañado al PRI y los estamentos de poder, y cómo al final entonces figuras inclusive tan ridículas como la del Chapo, pues, se podían burlar de todo y de todo el mundo, porque es que el contubernio es demasiado alto. Sí. Nosotros como país hemos tenido la suerte de que somos un país pequeño, somos un país territorialmente manejable, si se quiere llamar así. Obviamente tenemos una situación porosa, o dos situaciones porosas, diría yo, que son nuestra frontera con Haití y el acceso por el agua. Aquí hay mucho tráfico y muchas cosas que suceden en las costas dominicanas, porque realmente es difícil controlar todo el flujo de pequeñas embarcaciones y demás a lo largo de nuestras costas. No tenemos todavía la tecnología habilitada para eso. La plata se va en sueldos y honorarios y jipetas, y en campaña obviamente también se va una parte importante para llegar, eh, y por tanto no tenemos la tecnología y la tecnificación que se requiere. Y tampoco, por ejemplo, Estados Unidos, que se supone el paladín de la lucha contra eso tampoco es así, todo lo contrario. Es como que me digan que no quieren vender armas. ¿Cómo así? Cuando no hay una guerra se la inventa, porque es necesario, esa industria no se puede apagar. El negocio hay Esas que chimeneas tienen mantenerlo. que mantenerse encendidas. Claro.